Jóvenes, ya estoy comenzando a grabar supuestamente. Ahora sí, vamos a dar inicio. No sé si tienen preguntas antes de comenzar. Bien, si no hay preguntas, entonces vamos a iniciar, ¿verdad? Fíjense que me sacó de la conectividad. Me imagino que eso les pasa a ustedes también de vez en cuando. Solo comentarles, la actividad en línea 3 tenía 2 intentos y el problema fue que algunos estudiantes estaban en el examen y de repente lo sacó del examen, así como me sacó a mí de la reunión hace unos segundos. Entonces, eh, digamos que como yo estaba monitoreando, inmediatamente me di cuenta, ellos me mandaron un mensaje, pero vi que otros estaban haciéndolo bien. Entonces, eh, lo que hice fue activar a ese estudiante para que pudiera volver a ingresar, porque el asunto es que ya el sistema no le permitía, o sea, no le dejaba, porque como solo era un intento, entonces eso fue lo que pasó. Pero en ese momentito no me puse a pensar en todas las, digamos, opciones que podían pasar y él lo pudo hacer, digamos que ya pudo ingresar y hacerlo, ¿verdad? Yo había programado para que cuando eso pasara, el segundo intento no se basara en el primero, para que no le salieran las mismas preguntas. Entonces, con eso, pues yo garantizaba de que él iba a hacer un examen nuevamente, digámosle así, como darle a alguien otra clave. Entonces, en físico. El asunto fue que como algunos se dieron cuenta, hey, tengo otro chance, entonces lo hicieron 2 veces, pero sin autorización. Entonces en la primera vez, por ejemplo, se sacaron 8, en la segunda se sacaron 10. Entonces lo que hemos hecho es que les hemos dejado la primera nota, no la segunda, porque ya la segunda ya lleva ventaja, porque ya sabía las preguntas del examen. En cambio, aquellos que lo sacó, que no pudieron ingresar porque lo bloqueaba, que les decía que la base de datos no sé qué, entonces que no activaba, entonces no pudieron entrar. Y los que ya estaban no tuvieron chance de hacer nada porque los dejó. Yo vi ahí que no habían hecho nada, tenían 0 de nota. Entonces, ese tipo de casos los tomamos en consideración, pero no nos tomamos en consideración el hecho de que algunos lo repitieron innecesariamente. Entonces, ustedes saben que los exámenes los hacemos una sola vez, ¿verdad? Eso pasa así. Así que estamos tratando de lidiar con, pero hay un estudiante de más que todo la modalidad en línea que como ellos son más en línea, quiere que le ponga la nota del segundo y no la del primero porque yo no había dicho nada. Y tiene razón en el sentido que no había dicho nada, pero no tiene razón en el sentido de que todos los exámenes los hacemos siempre una sola vez, todas las evaluaciones, actividades en línea, parciales, todos los proyectos solo lo hacemos una vez y hay repetido o diferido en el caso que alguien, digamos, no lo puede hacer, lo hace diferido. Y si alguien, digamos, se da cuenta de que más del 50% reprobó, entonces puede, digamos, pedir que se le repita a él. Y si es más del 60%, entonces es de hecho, ¿verdad? Que se repite para todos los que quieran. Pero así sería. Realmente yo tomé esa decisión, así es que yo asumo esa responsabilidad y bueno, ni modo, si toca hacer algo, lo voy a hacer. Pero de momento voy a suponer que no y que la primera nota va a quedar. Pero en el futuro, si alguien hace 2 veces un examen, ya conociendo este hecho, yo tengo la opción de, bueno, primero no permitirlo, ¿verdad? Digamos, dejar que no lo pudo hacer, bueno, que lo pida a diferentes argumentos. Así va a ser, quizá, fíjense. Y lo otro va a ser que, digamos,
ah, al que lo haga 2 veces va a tomarse como que fuera plagio. Y se ha perdido la conectividad de red otra vez. Ánimo. Y vuelve y sigo grabando. Se supone que todo sigue igual, ¿verdad? Pero se ha perdido la conectividad. Bien, voy a presentar, digamos, después de haber aclarado eso, voy a presentar un ejercicio. Mencionarles que, digamos, como una especie de repaso, ¿verdad? Hemos visto cadenas de Markov que son, eso significa que al ser cadena el espacio de estados es discreto o infinito numerable. Al ser de Markov se cumple la condición de Markov. Y al ser finita, pues sí, es un número finito de elementos que vamos a manejar, como este que tenemos en presentación. Creo que, no sé si está presentándose. ¿Pueden ver la presentación? No. Ok, presentemos pues otra vez. Ok, bien, ahí está. Entonces, son un número finito. Vamos a comenzar repasando cómo es que nosotros clasificamos, digamos, los estados y las clases que se forman con los estados. Luego vamos a tratar de identificarlos y crear la matriz. En general nos interesa la canónica porque esa es la que nos sirve para hacer otros cálculos. Y por ahí vamos a ir. Entonces comencemos examinando este ejercicio. ¿Cuántas clases ven ustedes ahí? Dos clases. No, parece que no. 5, 4. Bueno, ya están opinando, ¿verdad? 2, 5, 4, falta 3, 1, 6, 7. La solución a esto la vamos a encontrar así. Vamos a ir identificando los estados, digamos, cómo es que se comunican. Ahí partimos de ese hecho. Yo lo voy a hacer con colorcitos, ¿verdad? Voy a comenzar con este color. ¿Cuáles son las que se comunican? Yo veo las flechitas y entonces veo de E se está comunicando con D, porque veo que hay flechita de ida y vuelta entre los dos. Y de ahí veo que hay otras flechas, pero ya entre ellos ya no hay otra que salga y vaya. Entonces, porque esta llega a D, esta llega a E, no se comunica. Entonces, prácticamente ellos dos son los únicos. Ahora veamos estos dos que se están comunicando, A y B. Entonces veo que A se comunica con B, porque hay ida y vuelta. Aquí veo que hay una para C, una para G, y luego regresa otra vez a B. Entonces, el hecho de que de B salga a C y de C salga a G y de G vuelva a B, significa que yo de B puedo ir a C y de C puedo ir a B, porque de C a B, ¿cómo iría? Bueno, iría primero a G y después de G iría a B. Entonces sí tengo una forma de llegar, digamos, no directamente, ¿verdad? Pero sí tengo una forma de C ir a B, yendo primero por G y después a B. Entonces sí se comunica. O sea, B con C. Y así como lo hace con C, entonces veo que también lo hace con G de la misma manera. Entonces estos forman como una especie de comunicación rara, pero se comunican. Entonces son, digamos, una clase.
Ya van dos. Y luego queda solo, entonces queda solo el F. Se me está yendo y viniendo la conectividad, señores. Espero que quede bien grabado. Entonces veo que solo hay tres. Entonces lo vamos a hacer con negro. Tres clases. Sí, es cierto. Se ha perdido la conexión de red, se está intentando restablecer la conexión. Esto es lo que les pasó a algunos en el examen, ¿verdad? Entonces ese problema yo les resolví, pero les creé otro. O yo me creé otro, no sé. Esperemos que vuelva y podamos volver a comenzar. Y no sé por qué se está yendo y viniendo el Inter. A lo mejor sea un problema de CAES o de probablemente de Claro aquí en mi comunidad. Tendría que revisar. Hoy voy a poner esa moción más tarde, después de la clase, que está intermitente. Se supone que volvimos. Se supone que vamos a seguir. ¿Qué problema? Bien, pero espero que vean que solo hay tres clases. Eso es lo primero que ustedes tienen que hacer. Digamos, cuando ustedes analicen un chivolograma, primero, digamos que hay que construir el chivolograma. Digamos que la situación está en que yo leo un problema y del problema debo de ser capaz de poder crear el chivolograma, identificar los estados primero. Al identificar qué estados son, digamos, ponerles nombre a B, C, D, así como hicimos acá, como ustedes ya encontraron así. Y después poner las flechitas. Digamos que eso es lo que ustedes tendrían que hacer. Cuando ustedes logran hacer eso, de ahí lo que sigue es ver cómo es que se crean las clases. Y las clases se dan por medio de buscar las conectividades, digamos, comunicaciones entre los estados. Y eso se da por medio de flechas de ida y venida de un estado a otro. Entonces, comenzando en E, por ejemplo, yo puedo ver de que de E puedo ir a D y de D puedo ir a E. Entonces, eso hace que se comuniquen. Al comunicarse, yo los sombreo del mismo color. Digamos, yo estoy utilizando la técnica de colores aquí para que se me haga fácil la identificación. Quizás no tendrían ustedes esa facultad, no sé, pero tal vez poner un chequecito sobre el círculo, decir que un chequecito es que se comunican, eso, ¿verdad? Y a todos los que tienen chequecitos son del mismo color, suponiendo. Luego veo que hay otras flechas, digamos, pero busco siempre primero donde hay ida y vuelta y veo que hay entre A y B. Entonces los sombreo, digamos, o los marco A y B de tal forma que los identifico que no son como los dos anteriores que había marcado. Y en este caso color verde. Y veo que hay otras flechas. Las flechas van y veo en orden, ¿verdad? C y G, digamos. Y veo que, porque la pregunta que yo me tengo que hacer es si hay ida y regreso.
desde un estado hacia otro. Y si hay, entonces hay comunicación, aunque en este caso no sea en un solo paso. Por ejemplo, yo puedo ir de B a C en uno, no hay problema, pero regresar de C a B, puedo. En uno no puedo, porque no hay de regreso como la hay entre A y B, pero hay como transitando, digámosle así, porque de C puedo ir a G y de G puedo ir a B. O sea, significa que tengo una manera de llegar desde C hasta B. Y ahí se identifica y entonces como se puede, lo marco del mismo color que A y B. Y lo mismo sucede con G. Digamos, C con G no se comunican. Entonces, pero no hay una ida y vuelta en un solo paso. Se comunican, pero no en un paso, digámosle así, porque yo puedo de C a G en un paso, pero de G a C tengo que ir primero a B y de ahí volver a C. Podrían ser dos pasos más o más, porque de A puedo ir a B y así. De B puedo ir a A y así. Entonces puedo tardarme más, pero puedo llegar a C desde G. Entonces se comunica también C con G y también son del mismo color que A y B. Pero C, digamos, solo va directo a G nada más. Y G va directo a B nada más. En cambio, F, hay una forma de llegar a F, pero de F ya no hay forma de salir. Es decir, él se convierte él solito en una clase. Por eso tengo tres colores, tres clases. Entonces, ahora lo que sigue es identificarlas, ¿verdad? Digamos qué son cada clase. Y puedo ponerlas, comenzando con E. Como se comunica, los pongo entre llaves. Y de ahí van, digamos, B, A, C y G. Y por último está F. Estas son las únicas tres clases. Yo ya puedo decir que F es absorbente, ¿ok? Y que esta de los cuatro estados es transitoria. Bueno, sí es transitoria. No quiere, no quiere. Es que es como que fueron cortos, no sé. Porque cuando yo trato de marcar, como que queda como cortocircuitando la tableta. Se me va a hacer comprar otra. Y E y D. E y D es recurrente, positiva. Con solo decir recurrente ya vamos a dejarlo ahí. ¿Alguien tiene duda de esta clasificación? Me está costando escribir. ¿Alguien tiene duda de la clasificación? Positiva es cuando es finito, como en este caso. ¿Cuándo es positiva? Cuando es finita la cadena. Es una cadena, porque estamos dentro del tema de cadenas de Markov finitas. Es finita porque es un número finito de resultados posibles. Entonces la recurrencia es finita. Recurrentes son dos clases entonces, y transitoria entre varias clases. Dos clases. Recurrente. Bueno, el absorbente es recurrente, pero es una sola clase. Recurrentes positivos van de 2, 3, sí, pues puede decirse que sí. Y transitorio, ¿qué dice ahí? Entre varias clases. Ese no es el concepto de transitorio.
Lo transitorio es que existe la probabilidad de irse y no volver, irse y no volver, irse y no volver. Entonces, eso es lo que hace a la clase transitoria. ¿Ok? Como podemos ver, ¿verdad? Si se va de lo verde a lo rojo, ya no regresa a lo verde. O si se va de lo verde a lo celeste, ya no regresa a lo verde. Entonces eso hace que lo verde sea transitorio. Lo F es absorbente y E y D son recurrentes. Ok, hasta ahí digamos que ya tienen una parte ganada del problema, porque lo que sigue ahora es suponer, vamos a suponer de que todas las flechas son igualmente probables, le vamos a poner valores. Sí, dejémoslo así. Entonces, hay que ver cuántas flechas salen de cada lado, ¿verdad? Y se le pone valor. Por ejemplo, de E solo sale una flecha para D, entonces esta probabilidad es 1. De D solo sale una flecha para E, entonces esta probabilidad es 1. De A, ¿cuántas flechas salen de A? Salen 3. Entonces, cada una vale un tercio. De B, ¿cuántas flechas salen? Salen 1, 2, 3. Entonces, cada una vale un tercio. Digamos que esto ya es como un caso de problema, porque estoy diciendo que todas las flechas son igualmente probables. Eso significaría de que yo tendría que haber dicho de que de las formas de conectividad de un estado a otro son igualmente probables. O si los estados tienen nombre, entonces que es igualmente probable, digamos que de E, que sería, por ejemplo, un nombre, ¿verdad? Digamos que fueran nombres de personas. Entonces, que Ernesto se la pase a David, por decir algo. Es siempre es así. Que David siempre se la pase a Ernesto. Que Brian se la pueda pasar a Ariel, o se la pueda pasar a Ernesto, o se la pueda pasar a Claudia, por decir algo, para poner un ejemplo, ¿verdad? Así que los estados signifiquen algo. Entonces, algo así. Y ya vimos las de B, hoy veamos las de C. C solo tiene una flecha, entonces esto vale 1. G solo tiene una flecha, entonces vale 1. Y F solo tiene una flecha, entonces vale 1. Ya están todas, ¿verdad? Ya no falta ninguna flecha con valor. Entonces ahora sigue construir la matriz de probabilidades de transición. Lo vamos a llamar P y vamos a poner los estados. Si esto nos deja, por supuesto. Entonces, pongámoslos A, B, C, D, E, F, así para hacerlo fácil. ¿Por qué estoy poniendo los estados así? Porque estoy construyendo la matriz de transiciones, no la canónica. Entonces puedo ponerlos en el orden que yo considere que es fácil identificar y que no quede fuera ninguno. Bueno, que me cuesta. De A veo las flechitas. No hay. Hay de A a D, a B y a F. Entonces hay a B, a D y a F. Entonces ahí se completa el 1. Por lo tanto, lo demás es 0. Además que no hay flecha, ¿verdad? Eso deben poderlo hacer también ustedes. ¿Por qué A y B no son recurrentes también? Porque se puede ir a F y ya no volver.
No son recurrentes porque son transitorios. ¿Por qué son transitorios? Porque hay una flecha de irse y no volver. De B hay 3, porque las probabilidades son un tercio. Puede ir a A, puede ir a E o puede ir a C. A, a, a E y a C. Como son las únicas, las demás son 0. De C solo va a G. Y aquí no tengo G, maestro. Nadie me dice nada. Tengo que modificar esto. Me volvió a sacar. Bien. De C a G. Ahora, ¿qué sigue? No, de C a G es 1. Es aquí, ¿verdad? El 1. No es ahí. Ok, los demás son ceros. De D solo va a E. O sea que el 1 es aquí. Me faltan estos ceros. De E solo va a D. El 1 es aquí. De F solo se queda en F. Y de G solo va a B. Ahí sería la matriz. ¿Preguntas? Bien, entonces seguimos. Con la P yo debo de crear la canónica. Entonces la voy a escribir a la par. No sé si es que estoy escribiendo donde antes me fallaba, lo voy a escribir aquí abajo. No, es la cosa esta. Igual no me deja escribir bien. Bueno, esta es una implicación. Al escribir la canónica, debo de poner primero los absorbentes. Solo hay uno. Entonces va F primero. De ahí van los recurrentes. Como son E y D, entonces no tengo opción. Y de ahí van los transitorios. En el
orden, ¿verdad? Entonces, pero como comienza en A, voy a poner A. Luego sigue B. Luego sigue C. Y G. Este sería el orden. Y como ese orden establecí, entonces debo de volverlo a escribir arriba igual. Aquí no cambia nada, solo cambia la posición de las probabilidades, ¿verdad? De F a F vemos que es 1. Entonces el 1 va aquí. Lo demás es 0. Los recurrentes son E y D. Entonces de E va a D y de D va a E. E va a D y de D va a E. De A puede ir a B, D y F. De A puede ir a D, E y F. A puede ir a B, D y F. B, D y F. Entonces me equivoqué aquí, ¿verdad? Porque tiene que ser en B. Este es 0. Aquí vale un tercio. Ok, de B a C o E. A, C o E. De C va a G. Y de G va a B. Sería este. Ok, así sería. Una vez tenemos eso, lo que tenemos que hacer es identificar las submatrices. Vamos a pasar, digamos, unas rayitas para identificar a los diferentes clases que tenemos. Y ahí estaría. Entonces yo voy a decir que aquí el P1 estaría formada por toda la parte esta donde está. Sí, En el chat están diga. comentando que en la parte de la matriz canónica A no puede ir a E. A no puede ir a E. No, A puede ir a B, a D y a F. F Sí, en la hacia matriz canónica ha puesto que A va a E con una probabilidad de un tercio. aquí, ¿verdad?
Entonces A va a B, a D y a F. A va a F, a D, D, F y B. B está bien, D me faltaba. Ok, ahí vamos. Entonces va aquí. Si me deja. Entonces, bueno, más o menos así. Este es cero. Más o menos así. Ok. Entonces, aquí podemos decir que la P sub 1, lo voy a poner en verde ya que quedó así, estaría formada por los que son recurrentes. Digamos, aquí va F, aquí va E y aquí va D. Entonces aquí va F, aquí va E y aquí va D. Y este sería 1, 0, 0. De E va a D y de D va a E. Esta sería la matriz P sub 1. La matriz que queda abajo de la P sub 1 sería la R. Entonces la R sería, aquí tenemos A, B, C, G. Y arriba tenemos F, E, D. Estas no son, esta no es cuadrada, obviamente, ¿verdad? Y tiene estos valores, que tampoco suman 1. De B va solo a E. De C no va a ninguna parte aquí. Y de G tampoco. Y la Q estaría formada por los transitorios. Como son puros transitorios, entonces sí son cuadradas, porque son todos los transitorios. Bueno, de A a, solo hay de A a B nada más. De B hay a A y a C. Y de C hay a G directamente. Y de G hay a B. Cuesta,
Como que hay un corto aquí en esta zona. Más o menos así. ¿Estamos bien ahí? Ahora lo que sigue es hallar la matriz fundamental, M. M es la inversa de I menos Q. Entonces, eso sería, hay que hallar I menos Q. Eso sería, digamos, poner algo así. I es la identidad, que sería de orden igual a Q. 1, 0, 0, 0. 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0 aquí. Uno. Tiene un montón de falsos. Menos Q, que sería esa matriz que tenemos arriba. Ya se fijaron lo difícil que es poner, entonces voy a poner solo Q. Y aquí hago la resta, ¿verdad? Y le saco la inversa, porque es la inversa de esto. Entonces, al hacer la resta, voy restando la diagonal principal y los demás son negativos. Digamos, 1 menos 0 queda 1, ¿verdad? 0 menos 1/3 menos 1/3. Qué terrible, va. Y esto queda 0 y el otro queda 0. Luego el 0 menos 1/3 queda menos 1/3 aquí. 1 menos 0 queda 1. 0 menos 1/3 queda menos 1/3. Y 0. Licenciado, disculpe, Sí, en el chat pregunta que diga. cómo sacó esa resta de a la inversa de Q. Y ese pi Perdón, no escuché. Escribí que o no escuché. la pregunta que cómo sacó esa Ajá. resta de la inversa de menos Q. Es la definición. Así se calcula. Así se calcula la matriz fundamental M, como la inversa de I menos Q. Y para la otra sería, el 1 va en la tercera. Entonces queda el 1 menos 1. Y 0 aquí. Y para la última sería el 1 va en la cuarta. Entonces quedaría menos 1 aquí. Algo así. Y a esto hay que calcularle la inversa. Vaya. Eso de calcular la inversa es usar Scilab. Vamos a poner Scilab por aquí. Por aquí lo tengo. Vamos a hacer chiquito para que solo quede el cálculo. O sea que me interesa, digamos, construir M. Voy a escribir M igual a la inversa
de esa última. O podría haber hecho así, mire. Bueno, primero quizás hubiera puesto así Q, más fácil. Y poner la Q que ya tengo. Digamos, sería corchetes. Así. Y poner las filas separadas por punto y coma. Entonces sería 0, 1/3, 0.333, 0, 0, punto y coma. Voy con la segunda fila. 0.333, eso es Q, ¿verdad? 0. Voy la tercera. ¿Qué problema con esta de la conectividad? Solo sería el 1 en la G. Espero que siga grabando. Así sería, veamos si es verdad. 0, 1/3, 0, 0. 0, 1/3, 0, 0. 1/3, 0. 1/3, 0. 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Estamos bien con Q. Entonces M sería igual a la inversa de I, que sería en este caso I 4 por 4 menos Q. Espero que sigan viendo, señores. Ok. Al darle esto me va a dar la matriz M. Esa sería la matriz M. No me salió cuadrada porque de alguna forma el despliegue no estaba funcionando. Vamos. Volvamos a dar M. Así. Se ve bien así mejor, ¿no? Pero muy ancho. Vaya. Eso es M. Ahora solo me faltaría hacer F, pero F es, o sea que lo que sigue aquí, vamos a mover esto. R, necesito R que ya la tengo identificada para hacer F. F va a ser M por R. Y es otra matriz. Como es F, entonces al hacer M por R, ¿quién es M? M es de 4 por 4. Y R es de 4 por 3. Entonces, aquí tengo 4 por 4 y aquí tengo 4 por 3. Se puede hacer, ¿verdad? Y el resultado va a ser 4 por 3. Entonces, 4, ¿qué 4? Los 4 que son de M, que son ABCG. ¿Y cuáles 3? Los 3 que son de R, que son los de FED. Y al hacer el producto lo que dé, ¿verdad? Entonces, ahí hay que hacerlo de nuevo con Scilab. Vamos a definir quién es R. No lo habíamos puesto. Y R va a ser
Un tercio, 0, un tercio. Cero, un tercio, 0. Y 0, 0. 3. Así. Voy a poner así para que no me lo desplieguen. Le doy Enter. Y ahora F va a ser M por de multiplicación, va. R. Una multiplicación tradicional. Lo voy a ampliar para que me salga. Y ahí está. Entonces aquí, esos son los valores que debo de poner. Bueno, estos. 0.3. Observen que deben de sumar 1 todas las filas, porque como es una matriz de probabilidades, estas deben de sumar 1. Se niega a escribir, señores. Y los valores. 0.3994 es como tener 0.4, 0.2, 0.4. Lo voy a poner así. Cero punto dos, 0.6, 0.2. Y esta 0.2, 0.6, 0.2 y se repite. Ahí está. Ahorita me hace falta calcular las varianzas porque ahorita estos son M, nada más la que he calculado M como promedios, me faltan sus varianzas. Y después la de M sub rho y las varianzas de M sub rho. Entonces, esto me falta. Lo voy a escribir por lo menos para que sepan lo que hace falta. Me faltan las varianzas del N sub IJ. Eso hay que calcularlo. Y me falta calcular porque el M son los valores esperados de los N, si dejara escribir, ¿verdad? Sub IJ. Y estas serían sus varianzas. Pero me faltaría el valor esperado del N sub I y las varianzas del N sub I. Este se conoce como M sub rho y estas serían las varianzas de los valores que hay que calcularlo. ¿Cómo se calcula eso? Hay una fórmula, ¿verdad? Creo que las tengo por aquí. Las voy a buscar. Aquí las tengo. Voy a ampliar para que veamos. Ok.
Se llama matriz fundamental a M, que es I menos Q, la inversa de eso, que es lo que ya calculamos, define esta variable N sub I J, donde los dos son transitorios, y es el número de veces que pasa de I a J antes de irse a los recurrentes. Y luego, bueno, calcula M, ¿verdad? Que sería lo que ya tenemos al hacer la inversa. Y luego, ¿qué? Encuentra la diagonal, le llama M sub D. La M sub 2 son los cuadrados de M y calcula la varianza. La varianza de los N sub J, eso hay que anotarlo. Hay que hacer esta operación. M por 2 veces la diagonal menos la identidad del mismo orden, ¿verdad? Menos M cuadrado, que es M sub 2, que son los cuadrados de M. Entonces hay que calcular esto. Sigue fallando. Ánimo. Esperamos que sigan viendo, señores. Y después define otra variable que sería la N sub I. La N sub I son la suma de las filas de la matriz anterior. Ay, dejó de presentar. Esto sí está raro, señores. Qué yuca. Bueno, intentémoslo de nuevo. Los veo, pero chiquitísimos. Allá, bien lejos. Pero no me daba este problema antes, nunca lo habíamos tenido hasta hoy prácticamente. Estás presentando, dice, pero yo no sé si ustedes ven lo que está presentando. Se ve, Santos. Ahora sí, sí se ve. Vaya, digamos que está bien. No veo yo nada, pero ustedes sí. Bueno, esto es lo que hay que calcular. Hacer la suma de las filas de la matriz M para obtener M sub ρ y después calcular las varianzas de los N sub I, que serían hacer esta operación, 2 veces M menos I multiplicado por M sub ρ menos M sub ρ al cuadrado. Hay que calcular M sub ρ y M sub ρ al cuadrado, que son los cuadrados de M sub ρ, ¿verdad? Ya, entonces estas operaciones hay que calcularlas. Y si ustedes se fijaron, por aquí tengo yo cómo se escribe en Scilab. Digamos, para calcular la varianza de N sub IJ, que hay que hacerlo, hay que hacer esto, ¿verdad? Pero esto se escribiría en Scilab de esta manera. M por 2 veces por diag M menos hay 3. En este caso sería
el mismo orden de m. Como m es de orden 4 por 4, entonces sería i 4, 4 menos m al cuadrado, punto circunflejo, ¿verdad? Al cuadrado. Y para el n sub i es la suma, entonces sería la sum m2, ya me daría m sub rho. Y para la varianza sería 2m menos i por esto, entonces se haría así, 2 por m menos i del mismo orden de m, que sería de 4 por 4, entonces sería i 4, 4 menos, esto habría que hacer, nada más. Entonces vamos a hacer esto. Esto es lo que hay que calcular. Vamos a comenzar con este. Digamos que si lo quiero escribir aquí, sería, habría que mover esto un poquito. Voy a hacerlo más chiquito. Entonces vamos a hacer la varianza de m, que sería m, que ya tenemos, multiplicado por 2 veces, paréntesis, 2 por diag, esperemos que esto no haya cambiado, diag m menos i 4, 4, cierra, así. Si m, perdón, este m que está aquí, indicando en esta situación que tenemos ahí en Scilab, el m que tenemos arriba, ese 1.1994 sería, por ejemplo, ese es el número promedio de visitas que del estado, ahí creo que es A, va a A, antes de irse a los recurrentes. El 0.5998 sería el número de visitas que hace de A al otro estado transitorio, no me recuerdo los nombres, creo que B, no sé. Entonces hay que revisar esos nombres. Ese es el número de visitas que se hacen al segundo estado transitorio antes de irse del A al tercero, 0.19994, y el igual al otro son los promedios, ¿verdad? Por eso es que algunos son mayores de 1. Los que son 1.19, 1.79, son promedios de visitas. Y aquí se calcularían sus varianzas. Son 4 columnas, igual que el anterior, pero no lo moví, entonces salen 2 y 2. Observen que los valores son 0.23, 1.19, 1.4, etcétera, 0.3, 0.95. No son tan grandes, digamos, ni tampoco tan pequeños, ¿verdad? Pero no son 0.0001, que sería que el valor de promedio sería bastante bueno, pero no son tan grandes, digamos, comparado con 200, 120 o así. Entonces, que ya son números bastante grandes, enteros grandes, todas son valores que son cercanos a cero. El que está más grande es el de la segunda columna, que son 1 punto y algo. Pero en siendo varianzas que suman diferencias cuadráticas, sumadas, digamos, todas las diferencias cuadráticas no son muy grandes, digámosle así. Aunque no son cero, ¿verdad? O sea que el promedio no está tan malo, diría yo ahí, ¿verdad? Pero no está tan bueno también porque todos los valores no son cercanos a cero. Pero no está tan malo en el sentido de que no son valores como 100, 200 y cosas así. Entonces eso sería la varianza. Me faltaría calcular m sub rho, que sería mr, le voy a poner así, que sería la suma de la m,2 y da una sola, porque como son la suma de todas las filas de m, y me da esos valores, 2.1
2.1997, 3.599 y etcétera. ¿Qué significan? Bueno, que habiendo comenzado en el estado transitorio A, digamos que fuera el primero, A, voy a estar 2.1997 veces en los transitorios, en cualquier transitorio, antes de irme a los recurrentes, donde quiera que termine, ¿verdad? Porque hay varios recurrentes, puede ser absorbente o recurrente. No dice cuál, solo dice antes de irse a los recurrentes. En cambio, F sí, ¿verdad? F dice a cuál, pero no me da número promedio, sino me da probabilidad. Y la varianza de esto me hace falta nada más, que sería la varianza del N, que sería multiplicar, ¿verdad? 2 por M menos el I 44 por MR menos MR al cuadrado. Así. Creo que está bien escrito. Y ahí están las varianzas. Observen, las varianzas son 6, 11, 11. No son tan buenas, ¿verdad? No son ceros, pero digamos que no son tan grandes en el sentido de que no son 100, 200, 300 o más. Entonces por ahí podría estar la situación. Perdonen que estoy como con una especie de alergia aquí. Bien, por ahí iría la situación. Solo es de copiar estos valores y entender qué significan. Bueno, ¿preguntas? Podemos hacer otro. Aquí tengo dos casos más. Podemos hacer este. Que me falta poner eso. Con lo que hay. ¿Qué ven ahí? Cuatro clases. Veamos los colores, ¿verdad? Otra vez. Los que se comunican. Ya no se comunica con nada. Digamos este se comunica con este. Muy bien. Está bien, perfecto. Excelente, señores. Este el solito y F, ¿verdad? Entonces, cuatro clases. A ver si logramos aprender la secuencia. Pongámosla. A, ¿qué es A? A es solo voy a poner A. Abs le voy a poner. F también.
Y luego está aquí B y C. Y D y E. También es transitoria. Estamos bien, va. Entonces, igualmente probables todas las flechas. Uh, ¿Cuántas salen, verdad? Entonces esto sería un medio. Aquí sería un tercio, ¿va? Uno. Ok, la P canónica de un solo. No quiere. La P canónica, como yo tengo absorbentes, los absorbentes son A y F, va aquí A y luego F. Y luego va BC y DE. Observen que tienen que ponerse por clases. No puedo poner BECD, no las puedo cruzar. Tienen que ponerse por clases. Entonces, algo así. En medio como que da el problema. Bueno, de A en A, como es absorbente, de F en F, y luego de B a C es un medio, y de, bueno, B solo queda en B y a C nada más. Y aquí está malo, porque esta onda es un tercio. Nadie dice nada. Ya había dicho que no sería un tercio. Sí, porque tiene la posibilidad de irse. Entonces, hay que corregir este también. Ok. Son tres flechas las que salen de B. Puede ir a A. Y a C y quedarse en B. Ok. De C. Solo tiene dos. O en C o a B. D. E, D o A.
E, E, D o F. Entonces ya tenemos eso, hay que diferenciar las submatrices. Y ahí están. Entonces, BCDE, eso es Q. Hay que poner los valores. Aquí es 1/3, 0, 0. Un medio, 0, 0. 0, 0, 1/3. Y 0, 0, 1/3. Observen que en Q no todas las filas suman 1. 1/3. Voy a identificar R de una sola vez porque la voy a ocupar. Ay, si deja, ¿no? El peso 1 no lo ocupamos, así que no lo voy a poner. Aquí van A y F. Aquí es 1/3, 0. 0, 0. 1/3, 0. Y 0, 1/3. Ya tenemos lo que necesitamos para ir a Scilab. Comenzamos con Q. Espero que me estén siguiendo, señores. Porque este volado de repente deja de mostrar. No sé si sigo presentando. ¿Siguen viendo? Ok. Entonces Q sería 1/3,
0, 0. Terrible. Algo así. Un tercio, un medio, 0, 0, un tercio, sí está bien. Ese es Q, voy a meter R de un solo. Espero que sigan viendo. Algo así. Un tercio, 0, 0, 0. Un tercio, 0, 0, un tercio. Entonces, M sería la inversa de I menos Q. Como Q es de orden 4 por 4, entonces sería 4 por 4. Sería así. Que se vea, ¿va? Para ver cómo quedó. Y ahí está. No se ve muy bien. Ahí está. Eso es M. Observen que algunos son 0, o sea que no se puede llegar. Por ejemplo, de dónde no se puede llegar, del primero al tercer y cuarto. Ahí está, no se puede ir a D y E. Y del primer y segundo no se puede ir tampoco aquí, estos dos. Ahí están. Están bien diferenciados. Perdón. Ay, quiere dar alergia. Bueno, ese es M. Ahora sería las varianzas, ¿no? Las varianzas de los M. Creo que ya lo tenemos por ahí. Sería este. Estaríamos bien porque solo necesitamos M, la identidad de acuerdo a M y ya el cálculo. Este estaría bien. Eso sería M y sus varianzas. Ahora N, que sería el M sub rho, ¿verdad? Que también está bien. Y las varianzas del N, que sería este, que también está bien, porque el M es de orden 4 por 4. Entonces solo ahí estarían las varianzas. Ahí estarían las varianzas del M, el M sub rho y sus varianzas. Ay, hoy no se puede. Está muy temprano. El muñeco está de oferta en el súper. Va, bueno saber. Pero observen los valores de las varianzas. Miren estas varianzas. Las de N, por ejemplo, 27, 29, ya no me está dando buen
buen indique, ¿va? Y las varianzas de los M, 5, 9, 11 tampoco, ¿va? O sea que me falta calcular F. Quiero ver si tengo por aquí. Ahí está. Ya tengo M y R definido. Entonces, ahí estaría. Ya había metido R, va. Eh, no había metido R. Entonces, este R es el anterior, o sea que está mal. No, aquí está. Metí Q y metí R. Estamos bien. Sigue trasteada, está volada. También este F está bueno. Observen que son probabilidades. Entonces este 999 es como tener uno, porque el otro es cero. Este es uno y el otro es cero. Y este es .66 y .33, .33 y .66. O sea que son dos estados, ¿va? Espero que sigan viendo, señores. Yo no veo nada y esto estaba de pispilear. Entonces, por ahí, este sería el tipo de problemas. Ya lo que sigue es interpretar estos valores que ahorita nos hemos dedicado a los cálculos y a usar el Scilab. Les voy a poner un ejercicio y voy a terminar aquí y ustedes lo hacen en su casa, por ejemplo, en este caso. ¿Qué ven ahí? Con solo que me digan que ven y ahí lo terminan ustedes. ¿Cuántas clases? 5. Decime cuáles son, Josué. Línea por línea. Una línea, una clase, otra línea, otra clase, otra línea, otra clase, así. Josué va a poner las clases. A, B, sí, porque se comunican, ¿correcto? E, F también se comunican, muy bien. Solo C, solo D y solo G, perfecto. Ahora decime por líneas, así como pusiste, A, B, ¿qué es? Josué y Carolina terminó diciendo transitoria AB. De ahí EF. EF no es transitoria, ¿cómo no? EF es recurrente. Muy bien, Santos. C, G, D y C, no. Ni C tampoco. C es transitoria, ¿correcto? G es transitoria también. Y la única absorbente es D, perfecto. Así sería. Entonces tenemos una recurrente que son E y F, tenemos una absorbente que es D y todas las demás son transitorias para ir creando la canónica. Entonces ya después sigue, después de crear la canónica, sigue calcular M, agregando quién es Q, quién es R, de ahí calcular F de una sola vez para salir de eso y de ahí calcular las varianzas y el valor esperado de N y su varianza, eso sería todo. Entonces ahí lo hacen usando Scilab y si quieren pueden consultar de eso después. Nos veríamos entonces el próximo lunes, jóvenes, cuídense mucho. Un placer haber estado con esta clase toda interrumpida, pero ahí vamos. Voy a dejar de presentar. No sé si tienen preguntas antes de finalizar.
¿Preguntas antes de irnos? No. Bien, dejo de Licenciado, una pregunta. diga. En respecto a estos temas, ¿va a subir videos al campus? Ah, sí, de los de la en línea. Sí, en línea. Sí, lo voy a subir. Ya lo voy a subir más tarde. Ok, muchas gracias, licenciado. Pase buen día. Ok. Bueno, dejo de presentar entonces. Se supone. Y ahora dejo de grabar.